Buenas tardes, profesor Jaime. Esta es mi exposición sobre el tema de los sindicatos. Cuando hablamos de sindicato, lo primero que nos llega a la mente básicamente es una asociación o una agrupación. Y es cierto, el sindicato no es más que una asociación o agrupación de trabajadores, como también pueden ser de patronos, que se reúnen o se asocian en pro o en defensa de sus intereses laborales. Son el instrumento, el camino o el medio de incorporación de los trabajadores en la larga lucha de la defensa de sus intereses y la elaboración de sus condiciones de vida al tiempo que ayuden a la formación de la clase obrera organizada y combativa. Esta larga lucha va desde el aumento de salario, pasando también por las demandas de más reducciones de la jornada de trabajo, hasta la participación en las ganancias y la congestión. Este derecho se encuentra consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores. En cuanto a la asociación de los patronos, tiene otra finalidad, la cual es garantizar la producción y distribución de los bienes y servicios a precios justos, conforme a la ley, y a satisfacer la necesidad del pueblo y a promover la economía nacional para generar más fuentes de empleo, muy necesitados actualmente en Venezuela. Pero ¿cómo se registran los sindicatos? Bueno, en nuestra ley se encuentran mencionados cómo se deben registrar estas organizaciones sindicales, en la cual establece que el Ministerio del Poder Popular en materia de trabajo, el competente, tendrá que mantener en funcionamiento un registro nacional de organizaciones sindicales con distintas sedes en toda Venezuela, en la que se deberán registrarse directamente todos aquellos trabajadores que aspiren a organizarse sindicalmente. Esta ley también habla de un mínimo de afiliados de trabajadores de una empresa para constituir un sindicato, que no puede ser menor de 20 personas. Esto va igualmente a los trabajadores agrícolas. En cuanto a los afiliados de un sindicato profesional, industrial o sectorial en el ámbito local o estatal, deberán ser 40 o más trabajadores de distintas entidades de trabajo, pero que ejerzan una misma profesión, oficio o un trabajo común. En cuanto a la constitución de sindicatos de empresas profesionales o sectoriales, pero del ámbito regional, se requieren por lo menos de 150 trabajadores de 2 o más entidades federales. En cuanto al número de patronos para poder formar una organización sindical, no debe ser menor de 10 patronos que ejerzan en una misma industria o actividades similares o conexas. Por último, 5 o más sindicatos para construir una federación y solamente 3 federaciones y sindicatos nacionales para constituir una confederación o central. ¿Qué documentos se exigen para poder registrar un sindicato? Bueno, los documentos exigidos son la copia del acta constitutiva, un ejemplar del estatuto y la nómina de los integrantes de los promotores. Esta documentación debe cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadoras y Trabajadores, y debe ser firmada por todos los integrantes de la Junta Directiva como prueba de autenticidad. Todos los que deseen o se interesen en registrar una organización sindical deberán presentar todos estos documentos exigidos ante el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales que mencioné anteriormente, de acuerdo al ámbito territorial de la organización sindical que se proyecta. En caso de presentar alguna deficiencia de acuerdo o una omisión, esta documentación, el funcionario de registro se lo deberá comunicar a ese solicitante y dentro de los 30 días siguientes, con el fin de que ese funcionario pueda orientar a ese solicitante, tendrá 30 días para que pueda subsanar esas correcciones.
Pero si el documento no presenta ningún error, por así decirlo, o ya fueron subsanados y corregidos, bueno, dentro de ese lapso establecido, que eran los 30 días, procederá al registro de la organización sindical dentro de los 30 días siguientes y se entregará a los solicitantes la boleta donde consta de ese registro. La convención colectiva. ¿Qué es la convención colectiva? Bueno, es un acuerdo suscrito entre patronos o grupos de patronos y uno o más sindicatos, ¿con el fin de qué? Primero que todo, establecer las condiciones en virtud de la cual se va a prestar ese trabajo, se va a prestar el servicio del trabajo. Establecer los derechos y las obligaciones de las partes. Proteger el proceso social del trabajo y lograr la justa distribución de la riqueza. Una de las modificaciones que más me llamó la atención, o más favorables también para este movimiento sindical, es que desaparece la posibilidad de la negociación por grupos de trabajadores y se obliga al patrono a negociar. Incluso en el supuesto de que la mayoría de los trabajadores no estén sindicalizados. Además, se amplía la cobertura del convenio colectivo hacia trabajadores que anteriormente habían sido excluidos. Procedimiento de discusión de la convención colectiva. Bueno, como todo procedimiento, comienza con la admisión del proyecto de la convención colectiva a la cual ya se llegó a un acuerdo de trabajo. ¿Ante quién? Ante el inspector del trabajo, el cual debe fijar la primera reunión para así dar inicio a las negociaciones dentro de los 30 días siguientes a esa admisión que él dio. Ese inspector debe notificarle al patrono y remitiéndole una copia de ese proyecto al patrono. Los convocados o las personas que se sientan afectadas a esta negociación solo podrán formular alegato o oponerse sobre la improcedencia de esta negociación en esta primera reunión, que se efectúa en conformidad de la convocatoria que el inspector tuvo que haber mandado. Si en caso existiera el supuesto de que se oponen los alegatos y la defensa, y si hubiera defensa, el inspector del trabajo decidirá dentro de los 5 días hábiles siguientes sobre su procedencia. Contra esta decisión se podrá oír alguna apelación, pero en un solo efecto, ante el Ministerio del Poder Popular, con competencia en materia de trabajo y seguridad social. Este lapso de apelación será de 10 días hábiles. En caso de que el ministro no decida tampoco en este lapso, el afectado podrá recurrir entonces a la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia. La discusión del proyecto se hará siempre en presencia del funcionario que es el inspector del trabajo competente en este caso, quien deberá lograr que se lleguen a un acuerdo fundamentándose en los principios que tiene nuestra Constitución y esta ley. Para que esta convención tenga validez, esta convención a la cual ya se llegó al acuerdo convención quiere decir que es entre todos, un acuerdo entre todos los trabajadores. Esta convención tiene que ser depositada en la Inspectoría del Trabajo, donde se tramitó, y el funcionario deberá dentro de los 10 días siguientes verificar su conformidad con las normas de orden público con el fin de su homologación, ya que a partir de esto empezará a surtir efectos legales. El inspector tiene también una facultad que en lugar de la homologalización, si existiere alguna observación, este inspector lo podrá indicar a las partes las observaciones, recomendaciones, opiniones que sean pertinentes.
las cuales deberán ser subsanadas dentro de los 15 días hábiles siguientes. Pero en el caso de que los interesados insistan en el depósito de esa convención, así como está, el inspector puede proceder a asentar esas observaciones en la respectiva providencia administrativa, homologando las cláusulas de convención siempre y cuando no sean contrarias al orden público. Esta ha sido toda mi exposición. Muchísimas gracias.